front begin to drift south and eastward. The central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western Kansas will begin to get increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks of Garden. Hola, bienvenidos a Poroscopito, yo soy Lola y en el día de hoy les voy a contar un poco sobre cuáles fueron mis lecturas del 2020. No les voy a decir cuáles fueron mis favoritos porque eso va a ser otro video, pero sí les voy a decir cuáles fueron los más relevantes, tanto porque me gustaron, porque me parecieron interesantes, como porque no me gustaron o porque fueron extraños o lo que sea. Por Dios, Copito. ¿Copito? Antes de empezar les quería decir que la correspondencia entre libros y meses no es exacta porque no tengo anotado exactamente en qué mes leí qué libro. No sé si alguien lo nota así, si ustedes lo notan así. Háganmelo saber, si hacen algún registro de los libros que leen. En fin, no es exacto, pero creo que sí es bastante acertada, la verdad. Más o menos me puede guiar porque muchos de estos fueron libros que leí para la facultad, así que más o menos me puedo guiar en qué parte del cuatrimestre leí. Dicho esto, sí, vamos a empezar. El primer libro del que les voy a hablar es Desayuno en Tiffany's de Truman Capote, que es una novela muy cortita, publicada en 1958, que sigue un poco la historia de un personaje bastante intrigante y misterioso, que es Holly Golightly, de Holly, que es una mujer que se mueve por las zonas o las sociedades más sofisticadas de Nueva York, pero de la que nadie sabe demasiado. Toda la historia es narrada por su amigo y vecino y medio enamorado, que a medida que se acerca más a ella va descubriendo diferentes cosas de su pasado que no tiene nada que ver con la vida que Holly pretende llevar en Nueva York. La verdad es una novela que me gustó mucho, tenía ganas de leerla hacía muchísimo tiempo, pero por alguna razón no la conseguía y no me decepcionó para nada. La verdad es que es una novela súper llevadera, además de ser muy cortita, y con personajes que la verdad son como que te cautivan, así que te dan ganas de seguir leyendo. El segundo libro del que les voy a hablar es El Palacio de la Luna de Paul Auster, que es una novela publicada en 1989, que sigue la historia o gran parte de la vida de M.S. Fogg, que es un niño que queda huérfano y queda al cuidado de su tío, y a lo largo de la novela vamos viendo diferentes etapas de su vida. La verdad es que pasan muchísimas cosas, vemos desde su vida con su tío, su etapa de estudiante, cómo termina siendo vagabundo y finalmente cómo llega a trabajar para un hombre ciego, inválido y bastante desagradable en muchos sentidos, pero con el que termina teniendo una relación muy especial. Este hombre es el que le dice a Fogg que necesita que lo ayude a escribir sus memorias, entonces por gran parte del libro se habla de la vida del señor Effing. A mí la verdad esta novela me gustó, pero es raro, como que hubo partes que me gustaron mucho y partes que no me terminaron de convencer. Es de esas novelas que tenés el grueso de la vida de un personaje y encima va pasando el foco de Fogg al señor Effing y hacia el final de la novela a otro personaje. Y todo tiene sus relaciones, obviamente, pero sí es como varias novelas adentro de una sola. Por esto me gustó más la parte de la novela que está centrada en Fogg y el inicio de su relación con Effing. Cuando se mete más de lleno en las memorias de Effing, la verdad es que por momentos me aburrió un poco. Y hacia el final del libro, la verdad es que, no sé, como que ya creo que estaba cansada un poco. Habíamos vuelto a Fogg y está este otro personaje que ya para mí es como demasiado tarde en la novela como para llegar a empatizar con ese personaje y que me interesa realmente lo que me va a contar. En conclusión, me gustó bastante más la primera mitad, pero bueno, en general es un buen libro. Si a ustedes les gustan esas cosas, es el libro para ustedes. El tercer libro del que les voy a hablar es Nosotros de Samiatin, y acá es cuando se van a empezar a dar cuenta qué materias cursé este año, el año pasado. Nosotros fue publicada por primera vez en 1924, o fue escrita al menos en 1924, pero fue publicado muchísimos años después, en 1988, debido a que
fue censurada por mucho tiempo por el régimen soviético. Como más o menos se deben estar adivinando o sospechando, esta novela es una distopía rusa que habla de una sociedad de extrema vigilancia y control en la que hay un borramiento absoluto de la individualidad porque todo se hace por y para los otros o para nosotros. Y tanto es así que las personas no tienen nombre, sino que se identifican con un número. Todos los edificios son de cristal, por lo tanto no hay privacidad. Y el único momento en el que pueden cerrar las cortinas de sus casas o habitaciones es cuando van a tener relaciones sexuales, lo cual obviamente también es monitoreado. Por supuesto, como en toda distopía, se imaginarán, hay un muro, hay una afuera que excluye todo aquello que puede ser un peligro para el régimen. La parte central o el problema de la novela va a ser qué pasa cuando el personaje principal empiece a tener fantasías, que es algo también muy censurado por muchas distopías, justamente para evitar esa diversidad del pensamiento. Esta novela la verdad es que me gustó, pero por otro lado creo que al uno ya conocer bastante el género y, bueno, el subgénero, como que se puede hacer un poquito predecible. Sin embargo, me pareció muy interesante pensar que esta novela fue de las primeras del subgénero y el contexto en el que fue escrita, porque es un poquito diferente al que estamos acostumbrados, que generalmente está ubicado más en Estados Unidos. Esta es una crítica al régimen soviético, tanto como a los regímenes fascistas de Alemania e Italia. El cuarto libro del que les voy a hablar en realidad no es un libro, es un poema narrativo bastante largo, que es El jinete de bronce de Pushkin. Este poema fue escrito en 1833 y se trata de una estatua de Pedro el Grande que hay en San Petersburgo y de una inundación muy grande que sufrió la ciudad en 1824. Ahora, para ponernos un poco en situación, porque se deben estar preguntando cómo que se trata de una estatua, Pedro el Grande fue un zar o emperador muy importante de Rusia entre 1600 y 1700, y de las cosas más importantes o significativas que hizo fue una reforma bastante grande del Imperio ruso con la intención de modernizarla tomando como modelo, digamos, a las potencias europeas de ese momento. Dentro de estas reformas, una de las cosas que hizo fue fundar la ciudad de San Petersburgo, que terminó siendo la capital de Rusia por 2 siglos. La capital se trasladó de Moscú a San Petersburgo por todo ese tiempo. La idea de esta ciudad era abrir una ventana a Europa. Esto es porque San Petersburgo está, como verán acá, si encuentro un mapa decente, en la costa. Esto fue muy importante, además de por un tema cultural, si se quiere, porque se empezaron a adoptar bastantes costumbres o comportamientos, gustos, intereses de las cortes europeas. Además de eso, tenía que ver obviamente con un interés comercial de tener una salida al mar. El tema es que esta bella ciudad que construyó Pedro, o que mandó a construir Pedro, está a las orillas del mar Báltico y a las orillas del río Neva, lo cual obviamente genera ciertas complicaciones climáticas, geológicas, por el oleaje del agua que obviamente yo no les puedo explicar, pero que generó muchas inundaciones en la ciudad. Este poema trata de una de ellas, una de las más grandes, y la verdad es un poema bellísimo. Si ustedes no son súper afines a la poesía, la verdad es que se los recomiendo en gran parte porque es narrativo, entonces es quizás más fácil de seguir, y la verdad es que es bellísimo, a mí me encantó. El quinto libro del que les voy a hablar es un libro que sufrí mucho leer y es La clase muerta de Cantor. Ya con ese nombre hermoso se imaginarán lo bello que es. Este libro es una obra de teatro, en realidad, muy extraña y muy difícil de entender, y no sé muy bien cómo se las voy a explicar. Pero bueno, fue publicada en 1975 y presenta como un salón de escuela en el que hay ancianos que solían ir a esa escuela y que eran como un mismo curso. Y estos ancianos están todos sentados al lado de maniquíes que representan algo así como el cadáver de su infancia o de ellos de nenes. Interactúan con estos maniquíes y es todo muy extraño y la verdad es un tanto perverso, porque encima de eso no es como una historia lineal, sino que
Cada uno de estos personajes interpreta a su vez de forma muy libre a personajes de otra obra, que les voy a poner el nombre por acá porque no lo sé pronunciar. Y la verdad es como que vos estás leyendo y decís, no entiendo nada. Todo esto por suerte está como cortado o interrumpido por notas del autor, tanto sobre la obra como sobre el teatro en general, que creo que te ayudan un poquito a entender más o menos qué estaba intentando hacer ahí, y que muy básicamente lo que plantea es la separación entre la acción dramática y la palabra escrita, digamos, o la literatura. Si les interesa el teatro y les gusta mucho leer teatro o representarlo, o quieren ver más o menos cómo funciona algo bastante diferente, búsquenla. O sea, no se los puedo recomendar porque no me gustó, pero si a ustedes les interesa, creo que puede ser como algo curioso. El siguiente libro del que les voy a hablar es Tristana, que es una novela de Benito Pérez Galdós publicada en 1892, que quizás les resuene un poco por la adaptación cinematográfica dirigida por Luis Buñuel. ¿Por qué me cuesta tanto decir Buñuel? En 1970. Tristana cuenta la historia de una chica que queda huérfana y por lo tanto queda al cuidado, bajo la tutoría de un amigo de sus padres. La historia comienza más o menos cuando Tristana se empieza a dar cuenta del abuso físico y emocional que este tipo tiene sobre ella y quiere empezar a correrse de eso. Este tipo, Don Lope Garrido, es un señor bastante grande, ya bastante viejo, verde, que medio se ha quedado con la idea de caballería de Don Quijote, con los temas de honor y duelos y esas cosas, excepto cuando tiene que ver con las mujeres. Ahí todo eso se le va a otro lado. Este tipo, Don Lope, por momentos con Tristana adopta la posición de padre y por momentos la de marido según le convenga, así que ya se imaginarán qué bella relación tenía con este tipo. Don Lope, por supuesto, es también muy celoso, así que pretende que Tristana no salga de su casa, de hecho se lo prohíbe por miedo a que conozca a otros hombres. Obviamente Tristana termina saliendo de todas formas, cuando puede escaparse se escapa y termina efectivamente conociendo a otro hombre, a un pintor, con el que empieza una relación. Ahora bien, a pesar de conocer a otro hombre y estar enamorada y todo lo que quieran, Tristana es una mujer un tanto especial porque lo que dice es que ella no quiere ser ni amante ni esposa, ella quiere ser libre, no quiere estar todo el día en la casa, no quiere tener hijos, quiere hacer lo que tenga ganas de hacer sin dejar de ser honrada por eso. Es una novela que me gustó mucho y la verdad la recomiendo un montón, aunque sí advierto que es una novela bastante amarga, porque no es una novela en la que la protagonista tome esa decisión y vaya todo viento en popa, obviamente. Pero sí me parece muy interesante ver cómo algunas cosas que plantean siguen tan vigentes y están tan en debate ahora, en general, tanto con mujeres como con hombres, con esta idea de qué es lo que uno tiene que querer hacer o debe hacer o lo que sea, con tal de tener una vida completa. Así que la verdad es que me pareció una buena novela. La siguiente obra de la que les voy a hablar es un cuento, en realidad un cuento bastante breve, que es Lluvia de Mercé Rodoreda. No pude encontrar el año en el que se publicó porque no pude encontrar la colección de cuentos en la que salió originalmente, así que les voy a decir que es de entre 1958 a 1980. La verdad es que es bastante amplio, perdón. Este cuento es básicamente una mujer que se está preparando para la llegada de un hombre a su casa, lo está esperando, tienen una cita y es como ella prepara la casa, se prepara ella misma y medio que va pensando en todo ese proceso, o sea, qué significa que este hombre la vaya a ver a su casa y lo que pueda pasar entonces. No voy a decir mucho más porque obviamente no los quiero spoilear y es un cuento muy corto, pero sí les voy a contar algo bastante interesante de la literatura de Mercé Rodoreda, que es el concepto de reloj útero. Muy básicamente a lo que este concepto refiere es a cómo la vida de las mujeres está marcada por si pueden o no tener hijos, o en qué momento de fertilidad están. Es decir, cómo estos ritos corporales se traducen en expectativas culturales. La verdad es que es algo que trabaja en muchos de sus cuentos y me parece que si les interesa el concepto, está bueno que lean más de uno. Pero este en particular habla más o menos de una etapa que probablemente muchos de ustedes estén, que es la juventud, digamos, o sea, el momento en el que en esa época sobre todo
estaba como la presión de casarse y tener hijos, y es medio los pensamientos de esa mujer, ese personaje, estando en esa situación. La verdad, Mercedes Rodoreda me ha gustado mucho, he leído 3 cuentos de ella y quiero seguir leyendo, quiero también leer sus novelas, y quería contarles que es una de las figuras más importantes e influyentes de la literatura catalana. Fue una mujer que vivió en el exilio por muchos años durante el régimen franquista, como fue la suerte de muchos artistas, pero que todo ese tiempo siguió escribiendo en catalán, aunque supiera que eso iba a reducir bastante su lectorado. La siguiente obra de la que les voy a hablar es de nuevo un poema bastante largo y narrativo, que es El estudiante de Salamanca de José Espronceda, que fue un poema publicado en 1840 y que trata de las consecuencias fatales de la última conquista de un Don Juan. Las primeras partes del poema son bastante realistas, pero hacia el final se torna un tanto más fantástico. Ahora, de nuevo, no les quiero spoilear demasiado porque si bien es largo, tampoco es súper largo y me parece que es interesante que lo lean ustedes mismos, pero sí les quería contar un poco de la figura del Don Juan, que fue muy prolífica en la literatura española y que no se limita únicamente a ser un rompecorazones. Durante el romanticismo español se recuperó esta figura del Don Juan, que de hecho era usado en sermones católicos como para advertir sobre el peligro de entrar en esas tentaciones o de pecar de esa forma. Siempre en esos sermones el Don Juan terminaba obviamente en el infierno y castigado y todo mal, pero el romanticismo lo que hace es recuperar esa figura y decir: no, ¿sabes qué? No lo vamos a castigar siempre. Lo empiezan a tomar como un héroe individualista que va a estar muy ligado con el satanismo. Ahora, otra aclaración. El satanismo en este sentido no es el culto a Satán, al menos no exclusivamente, sino que se trata de una inversión de la moral religiosa y de una resistencia a la sumisión. Es decir, en este sentido, el Don Juan va a ser una persona que conozca, digamos, los riesgos de sus acciones, pero no se deje intimidar por ellas. Va a ser una persona que, además de libertino, cínico y bastante ególatra, va a tener como una reafirmación del yo frente a lo trascendental o los poderes superiores. Entonces es una figura bastante más compleja que simplemente el fuckboy promedio. Otro dato interesante de este poema es que incluye la temática de la danza macabra, en la que no puedo entrar demasiado porque sería otro video, pero les dejo acá una imagen ilustrativa que la verdad me hizo acordar bastante a El cadáver de la novia, así que creo que ahí se dan un par de ideas con las cosas que les dije. La verdad es un poema muy entretenido y que recomiendo bastante si les interesan estas cosas. El siguiente libro del que les voy a hablar es Bodas de sangre de Federico García Lorca, que es una obra de teatro publicada en 1931 que está escrita tanto en prosa como en verso. Básicamente se trata de un triángulo amoroso atravesado por una enemistad familiar muy fuerte y hace muchos años. De todas formas, el centro o el punto o lo más rico de la obra no es tanto lo que pasa, sino el cómo está escrito y cómo está contado. Lorca le da mucha importancia a los colores y a la música en la creación de atmósferas y de personajes, y también tiene mucha importancia el arraigue de los mitos y leyendas andaluces, que es donde transcurre esta obra. Es muy difícil de explicar, así que la verdad es que mi recomendación es que la lean porque es muy linda como está escrita. La verdad es que creo que tiene ese algo muy especial, muy poético, así que se las recomiendo un montón. Y tanto si deciden leerla como si no, les recomiendo también ver la película La novia, dirigida por Paula Ortiz, que me parece que captura muy bien la esencia de esta estilización de Lorca. El siguiente libro del que les voy a hablar es Don Julián, o Reivindicación del Conde Don Julián, de Juan Goytisolo. Esta es una novela muy compleja, publicada en 1970, bastantes años después del momento en el que fue escrita, por ser censurada por muchísimo tiempo por el régimen franquista, ya que se la consideraba antipatriótica y anticatólica. Básicamente se trata de un hombre español, mal que le pese, que vive en Marruecos y que desprecia a España y todo lo que está relacionado con España muy fervientemente. La narración es básicamente un recorrido que él hace por la ciudad y que va intercalando cosas que ve con cosas que se imagina, con recuerdos de la infancia y asociaciones entre todo eso, sin darte ninguna señal de cuándo pasó de una cosa a la otra.
así que es bastante difícil discernir qué es lo que realmente pasa y qué es lo que está pasando por su cabeza, pero justamente no es tan importante discernir eso, sino que parte de lo interesante del libro es eso, es como una cosa se relaciona con otra. Y en toda esta narración el personaje va a tener como misión y objetivo vengarse de España. Por lo tanto va a ir corrompiendo e infectando cualquier cosa que refiera a ese país. Es una novela muy compleja tanto por todas estas referencias culturales e históricas como por el hecho de que no tiene puntos seguidos, así que es muy difícil encontrar un lugar en el que parar, como que siempre sigue y sigue y sigue. Pero la verdad es que me parece una novela súper interesante. Y también a medida que uno avanza en la lectura hay unos símbolos que se van repitiendo y completando, entonces puedes ir entendiendo más y más y más. Así que la recomiendo un montón, pero sí sepan que es de esos libros que requiere un esfuerzo mental bastante grande. Las siguientes 2 obras de las que les iba a hablar son 2 cuentos, que por eso los puse juntos, que son Historia de Detectives y El fantasma del cine Roxy de Juan Marcé, que los dos pertenecen a un libro llamado Teniente Bravo, una colección de cuentos que se publicó en 1987. El primer cuento, Historia de Detectives, sigue a un grupo de chicos que pasan su tiempo jugando a las películas. Ellos hacen de cuenta que son detectives o espías y siguen a las personas de su barrio imaginándose sus historias e intentando develar los misterios de sus vidas. Y el segundo cuento, El fantasma del cine Roxy, es la conversación entre un escritor y un director de cine sobre el guión de una película. Ahora bien, de nuevo, como pasó con Rodoreda, no les puedo contar un montón de cada uno porque no se los quiero spoilear, pero sí les puedo contar que los 2 cuentos se nutren, digamos, de las Aventis. Las Aventis eran narraciones orales que se contaban entre los chicos y los niños durante la época de la posguerra española, como una forma de pasar el tiempo, digamos, en las que las historias iban avanzando con las intervenciones de todos y medio se guiaban y se formaban siguiendo lugares comunes o elementos de películas populares, generalmente policiales negros o westerns, y de tebeos, que eran los cómics españoles de la época. Así que se los recomiendo muchísimo, son súper llevaderos y fáciles de leer, pero a la vez muy conmovedores, así que se los recomiendo un montón. Si están buscando cuentos, vayan por Marcé, definitivamente. El último libro del que les voy a hablar es un libro del que tengo muchas ganas de contarles, a pesar de que, lo confieso ya ahora desde el principio, no lo terminé. Y se llama Los Muertos, fue escrito por Carrión y publicado en 2010. Ahora, no sé bien cómo explicárselos, así que voy a proceder a leerles directamente la sinopsis que encontré online, que me parece que la explica muy bien. Voy a poner así para que escuchen bien lo que leo. Bueno, dice: en un callejón de Nueva York se materializa el cuerpo desnudo de un hombre. No recuerda quién es y no entiende dónde está. En una ciudad infernal donde los recién llegados de más allá son tratados como inmigrantes ilegales, el protagonista deberá buscar su identidad recurriendo a adivinos, capaces de saber el pasado. Pronto se verá inmerso en una espiral de mentiras, violencia y sexo, y rodeado por personajes de todo tipo, desde un jubilado atormentado por sus falsos recuerdos hasta la mafia, agentes de la CIA y la mismísima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. El laberinto ha sido planificado por 2 misteriosos artistas que acaban de desaparecer en una isla desierta. Bueno, este libro la verdad es que me voló la cabeza, no tanto por esa parte, o sea, tiene una parte de más ciencia ficción, obviamente, con todo esto de libros que aparecen de la nada y son personas como reformateadas que no tienen idea de su vida anterior y tienen que descubrir su identidad. Me recuerda un poquito a Maze Runner, y eso que no lo leí, o sea, por lo que sé de las películas nada más. Sino lo que realmente me sorprendió un montón y que me encantó es que en el libro hay como, está dividido en partes, y en medio de las partes hay como un artículo periodístico bastante largo en el que se habla de una página, un juego, digamos, en el que cada uno puede encarnar un personaje ficcional. Básicamente lo que plantea este debate es qué entidad de personas tienen estos personajes. O sea, si realmente no son personas por ser ficcionales, o sea, si deberían ser considerados personas o no, básicamente, por todo lo que uno les genera. O sea, por
cómo se siente uno cuando muere un personaje o cosas por el estilo. Pero bueno, se genera como toda una locura alrededor de esta página y es muy interesante. Y creo que lo mejor de todo es que está tan bien escrito que yo después de leer eso estaba en duda de si era real o no. O sea, pensé que era real y, Dios, después de leer esa parte me puse a investigar sobre esta página, yo qué sé, y no entendía nada porque decía, el autor del libro es Carrión, pero acá te menciona otras dos personas y estaba como medio confundida, pero a la vez era tan real todo lo que decía este artículo que me quedé como realmente pensando si era posible, sobre todo la verdad en una sociedad como Estados Unidos, que creo que esto es bastante verosímil. Fue buenísimo, o sea, fue buenísimo que pasara eso, ¿no? Que hubiera como esa línea difusa entre qué era real y qué era ficción. Así que perdonen porque se las acabo de arruinar a ustedes. Se las recomiendo un montón, es súper interesante y está muy bien escrito. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y si fue así, no olviden darle like, comentar, coméntenme por favor lo que les había dicho de si ustedes registran qué libros leen, cuándo o lo que piensan de ellos. Y obviamente si quieren comentar sus 12 libros del año o tus lecturas más relevantes del año son más que bienvenidos. Si quieren saber cómo subimos videos no olviden suscribirse y apretar la campanita para que YouTube les avise. O también nos pueden seguir en Twitter e Instagram que ahí siempre avisamos. Nos vemos en el próximo video creo. Bye. Bueno. Ay, no aplaudí. Ah, me voy a odiar por esto. Ah, está grabando, fuck. Olis. Dios, la cafeína me hace mal.